Viernes 24 de julio de 2020, muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Estará con nosotros Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, un aniversario histórico. Guayaquil lo conmemora en un trance similar al de la peste de la fiebre amarilla en 1842 y el del incendio grande de 1896 que la devastaron. La salud del pueblo y la recuperación de la economía no petrolera del Ecuador en la mira. Vamos a analizarlo. También estará con nosotros Iván Bastidas, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Cientos de miles de personas con el jefe de familia impago se suma a proveedores y contratistas, mientras la cola de deuda interna se alarga con la seguridad social, los gobiernos autónomos y el sistema financiero privado. Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Guayaquil conmemora su aniversario de fundación sumergida en la pandemia del coronavirus. Antes, en su historia, la epidemia de fiebre amarilla de 1842, que dejó 2.454 muertos en una ciudad que en ese entonces tenía apenas 13.000 habitantes. Y el gran incendio del 5 de octubre de 1896 la pusieron también en dura prueba. Su destino es resurgir como cerebro, músculo y pulmón de la economía no petrolera, dolarizada en el nuevo milenio. Este aniversario es el de la conmemoración, no de la celebración. Cynthia Viteri, alcaldesa, bienvenida. Buenos días, Lenín. Buenos días a todos los que nos escuchan. Un abrazo. ¿Qué ha previsto la alcaldía para conmemorar juntos, pero en distanciamiento, este aniversario? Hemos previsto en la práctica, si hablas de la sesión, estar a los pies de Cristo en sesión en el cerro, justamente al frente de Tutanal. Ahí irán solamente los concejales y también las personas que estuvieron en la primera línea que van a recibir el premio o la condecoración o una medalla en el pecho por el honor de haber estado y de haber salvado tantas vidas en la ciudad de Guayaquil. Lo podrán ver en vivo en algún medio de comunicación, también en vivo a través de las redes sociales. La reactivación de la economía es urgente para las familias y la sociedad, pero esta catástrofe inédita recomienda prudencia para salir con paso firme y no dar pie atrás cuando haya reinicio. Según los reportes de la realidad, alcaldesa, ¿qué se ha previsto en el regreso a la nueva normalidad? A ver, Lenín, casi siempre en cada una de las celebraciones que tuvo Guayaquil, salvo este año, que ha sido un año durísimo, desde lo que pasó en octubre y ahora devastador de lo que pasó en septiembre, lo solíamos inaugurar con un número de obras que se habían hecho tanto durante el año como en ese mismo mes. Ahora tenemos que pudimos llegar a tiempo para salvar la vida de 137.324 personas que atendimos en el municipio de Guayaquil, pero nunca dejamos de trabajar, inclusive durante la pandemia. Acabamos de inaugurar ahora, en plena pandemia, 3 plantas de tratamiento de aguas hervidas en las zonas rurales y fuimos al avance del 70% de la obra de una planta de aguas hervidas, las esclusas, que tiene desde la línea de impulsión y toda la obra un costo de $205 millones. Y a la par instalamos 51 puntos de salud en toda la ciudad que se pudo levantar desde 2 hospitales inmensos en 30 días la primera fase y en 30 días más la segunda. Y también carpas fronterizas que protegieron a la ciudad no a la ciudad, protegieron a los habitantes que venían de otras localidades, de otros cantones, para que puedan llegar a tiempo con oxígeno, con médicos, con pruebas rápidas, etcétera. A la vez, al mismo tiempo, continuamos con las obras CAF de $110 millones que benefician a 1,5 millones de personas en el sur y en el noroeste de la ciudad. Pero también estábamos de cabeza con telemedicina, telepsicología, teleadicciones, televeterinaria y un nuevo sistema que permite llamadas de urgencia al 911 de las personas que no pueden oír, es decir, de las personas sordas,
telemedicina ya se abrió inclusive a la ciudad de Quito. Estábamos en eso y estábamos generando empleo y vivienda popular también. En plena pandemia inauguramos un nuevo plan de vivienda popular que genera alrededor, entre los 4 que venimos haciendo este año, 50.000 empleos entre directos e indirectos y beneficia a 250.000 personas, alcaldesa, y en general 7.000 viviendas. Y con todas estas acciones, con todas estas medidas, con todas estas precauciones, ¿por qué se pide un mes más en semáforo amarillo? Porque yo tengo que cuidar a los guayaquileños, hombres, mujeres, niños, ancianos. Esto es un reto de cada uno de nosotros. Nosotros somos un pueblo valiente. Guayaquil está hecho de un pueblo valiente. Esta tierra pare a valientes. Y por eso nosotros tenemos un solo objetivo este año: vivir y comer. Sí, al hablar de vivir y comer estoy hablando de generación de empleo, como lo que le he señalado en este momento, y estoy hablando de salvar vidas, como las cerca de 140.000 personas que pudieron tener atención a tiempo en vez de llegar a la SUSI o a las salas de emergencia. Estoy hablando de todas las obras que en medio de esto se hicieron, y ver trabajar en la calle en plena pandemia con todos los trajes de bioseguridad, a los obreros tapando baches, reconformando aceras, bordillos, es realmente algo que llena de orgullo a quien los dirige. Tú veías tanto al militar de la mano con el del ATM, el de la policía de la mano con justicia y vigilancia, el bombero de la mano también con los voluntarios, a los directores corriendo al lado mío repartiendo comida para animales y rescatando también a personas que se encontraban en las casas aisladas del Servicio Médico de Salud, todos de la mano, un gran equipo, alcaldesa, un gran equipo, te repito, del cual en estas fechas guayaquileñas me siento realmente orgullosa. Ante la pandemia no hay acción que esté de más, y aun cuando las autoridades recomiendan prudencia y la quieren imponer con protocolos, preocupa, por ejemplo, lo que se ve en el transporte público, no en miles de automóviles transportando 1 o 2 personas, sino en buses que repletos cruzan la ciudad, porque ese transporte puede constituirse también en el vehículo del virus. ¿Qué indica hasta ahora, alcaldesa, el monitoreo de las pruebas rápidas? ¿Está funcionando y en qué medida? Absolutamente, y te puedo dar cifras inclusive. Nosotros dividimos la ciudad en 17 sectores. En cada sector van entre 10 y 40 médicos por sector, más 30 líderes comunitarios, más una clínica móvil que atiende los casos no COVID como diabetes, hipertensión y otras patologías. Te puedo decir qué resultados tuvimos la semana pasada en Casitas del Guasmo, por ejemplo. La semana pasada atendimos en el triaje a 4.800 personas y encontramos 16 casos, entre probables y seguros de COVID. ¿Qué pasan con estos 16 casos? Se quedan en sus casas guardando cuarentena, y a través de un app que tenemos con localización georreferencial, los líderes comunitarios que dan la vuelta al sector pueden saber si esa persona rompió o no la cuarentena, y nos comunican inmediatamente a nuestro centro de monitoreo, a través del cual mandamos ambulancias y llevamos a la persona a nuestro hospital bicentenario. Recuerda que ya cerramos el centro de convenciones y esa también fue una gran noticia para los guayaquileños. Y logramos algo que día a día me levanta para poder abrir y ver los números en el celular. A esta hora los acabo de abrir y me acuesto con la angustia de que los números no cambien al siguiente día. Hoy abrimos la data que lleva el matemático Willingworth respecto de las personas que mueren todos los días en Guayaquil. Tenemos un promedio normal, en días normales, de muerte de 37 personas por día. Eso es catalogado como normal. En el pico de la pandemia, el 6 de abril, murieron 700 personas por encima del promedio normal, aproximadamente. Pero en 34 días, el 10 de mayo, llegamos a 0 muertes por encima del promedio normal. Y al día de hoy, hasta el cierre de hoy, tenemos 53 días alternados con 0 muertes por encima del promedio normal. Si eso no es fiesta, no sé qué lo es. El transporte aéreo entre ciudades también es masivo y moviliza el virus de un país a otro, y los controles no son estrictos a nivel nacional e internacionalmente depende del país. Al respecto, ¿cuál es la decisión que se ha tomado? Que se sigan tomando pruebas en el lugar de origen de las personas que vienen, tanto del exterior como en los vuelos nacionales. ¿Eso por qué? Porque el virus no distingue ni a vuelos nacionales, ni a vuelos internacionales, ni a pasajeros que vienen en uno o en otro, ni a tripulación, ni a pasajeros. Así es que, en coordinación con el COE Nacional, se decidió
que todo un mes más tenían que estar las personas que vienen de vuelos nacionales con prueba de su lugar de origen. Lo mismo le exigimos a los guayaquileños. Ellos no pueden moverse de aquí a ninguna otra provincia sin su prueba en el lugar de origen. ¿Hay colaboración de la ciudadanía y de los diferentes negocios que reabren parcialmente con las medidas de seguridad? A ver, en este momento estamos, como te dije al principio, haciendo todo lo posible para que la gente pueda vivir y comer. Los negocios están abiertos y con una particularidad. Aprobamos una ordenanza a través del cual le permite al negocio tener sillas afuera de sus locales, que no solamente dan un aspecto pintoresco a la ciudad, porque ya ayer había gente que tocaba guitarra, la gente se veía muy alegre en las sillas que estaban afuera de los locales, sino que podemos lograr más distanciamiento social y un número superior a aforo, porque dentro hay un número determinado, 30%, afuera hay más personas separadas con las medidas de seguridad impuestas, y así vamos desarrollándonos como Guayaquil, abriendo las puertas de los negocios, sabiendo que tenemos que vivir y comer, sabiendo que ahora vamos a tener un nuevo medio de transporte que es la bicirruta, para lograr primero costo cero en tu transporte, mejorar el medio ambiente y sobre todo que las imágenes a las que tú acabas de enseñar puedan ir cada vez aminorando. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de subirse a un bus, que es su transporte público en definitiva, no podrían ir en taxi los que van en bus, puedan ir en bicicleta y lleguen a sus lugares o de estudio o de trabajo de una forma amigable, segura y confiable. ¿Qué certeza necesita la alcaldesa Viteri para decir, ok, Guayaquil, vamos al semáforo verde? Ok, Guayaquil, yo Lenín, me encargo del presente y encomiendo a Dios nuestro futuro. ¿Y cuál es el mensaje de aniversario que tiene Cynthia Viteri para la ciudad que maneja, que dirige? Uno sencillo. Nosotros ya pasamos todo lo que tú enseñaste hace unos momentos: incendio, pandemia, saqueos. También pasamos un saqueo en el mes de octubre y ya pusimos el día de ayer el árbol que fue arrancado en el mes de octubre por las personas que vinieron a hacerle daño a Guayaquil, o que salieron de aquí mismo de Guayaquil, de algunos escondites, y le hicieron daño a la ciudad de Guayaquil. Hicimos como conmemoración en el piso, bajo el piso, protegido con un vidrio, una escultura de todos los guayaquileños sosteniendo sus raíces. Eso somos en Guayaquil. Así somos en Guayaquil. Podrán haber sacado el árbol, pero nosotros sostenemos nuestras raíces y volvimos a sembrar el árbol en su mismo lugar de origen. Así renacemos, así somos, un pueblo de valientes. Cynthia Viteri, gracias por acompañarnos y mejores días para la ciudad. Gracias, Lenín, y gracias a todos los que nos escucharon. Diana Salazar llena los requisitos de candidato presidencial ideal por pertenecer a la nueva generación del milenio y representar al sexo femenino y a una minoría étnica menospreciada, y por luchar con valentía contra la corrupción, enemigo público número 1. Alfredo, buenos días. Buen día, Lenin. Buenos días a todos. Más importante es haber iniciado la tarea prioritaria del fortalecimiento a la justicia, sometida por la politiquería. Sin justicia ejemplarizadora, el país seguirá de tumbo en tumbo, porque ha sido degradado por la corrupción que se solaza con el dolor de las familias y ni siquiera se paralizó por la pandemia. Al contrario, se activó con el influjo del gran ladrón, al que algunos agradecidos aman, y que desde la más alta magistratura de elección popular rendía homenajes a corruptos, convirtiendo en modelo de éxito a la pillería desvergonzada. El fortalecimiento de la justicia, a la que se metió la mano para redondear el círculo del crimen organizado, empoderado de la administración del Estado, al que se elevó a benefactor, empresario, candidato, con la absorción de todas sus funciones, de las que se proclamó jefe de jefes, el jefe de la banda criminal. Eso es infinitamente más importante que ser candidata ideal para ganar la presidencia. El país necesita moral
parar la corrupción desaforada, fortalecer a la justicia, una fiscal capaz de mandar a la cárcel al próximo presidente como autor mediato si es esclavizado por los mismos de siempre, mientras recita promesas maravillosas. En el páramo de la justicia, una golondrina sola no hace verano. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y al volver estará con nosotros Iván Bastidas, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Cientos de miles de personas con meses atrasados de sueldos. Hay preocupación en sus hogares, mientras la cola de deuda interna del gobierno se alarga. Ya volvemos. 550.000 servidores públicos dependen del presupuesto general del Estado, un presupuesto que ha terminado de secarse y en el 7º mes del año ya no hay cómo ocultar los problemas de liquidez que tiene el gobierno, puesto que uno de los aspectos más sensibles, como lo son los salarios, han sido también tocados por retrasos que agravan aún más la situación de estos ecuatorianos. Iván Bastidas, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, nos acompaña esta mañana. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, hermano Lenin. Muchísimas gracias por el espacio que nos brinda nuestra organización. Un saludo fraterno a nuestros compañeros y compañeras servidores públicos y al pueblo en general. Bueno, ¿y cuántos son los servidores públicos que están impagos al momento? Al momento sobrepasa el 50% de los servidores públicos que nos encontramos impagos. Estos son de las diferentes carteras del Estado. Y nos sorprende que Contraloría General del Estado, que la Fiscalía General del Estado, son nuestros compañeros, son servidores públicos y ellos pagaron sus haberes a tiempo, no así las otras carteras del Estado, que siendo ya 24 de julio, hasta el momento no hemos recibido nuestros haberes correspondientes al mes de junio. ¿Pero por qué hay servidores públicos que sí han recibido sus haberes y otros que no? O sea, hay una burocracia de primera y una de segunda. ¿Qué ocurre? Exactamente, por eso hacía notario de que parecería que las necesidades de unos urgentes que las de otros servidores públicos. No estamos en contra de los que reciben primero sus haberes. Nosotros lo que pedimos con oficio al presidente de la República es que se regularice el tema de los depósitos en las cuentas de los servidores públicos. Los haberes tienen que ser pagados a tiempo de acuerdo a la Constitución misma de la República. Desde el mes de marzo se vienen registrando los atrasos, pero resulta que ahora estamos 24 de julio y todavía no se paga junio. Y ese no es el único problema. La reducción de horarios también ha terminado afectando ese salario que llegaba tarde y que ahora sencillamente no llega. Exactamente, aparte de que se descuenta el 16.66% a nuestros compañeros servidores públicos, ahora estamos ya 24 de julio, estamos a punto de terminar el mes y hasta ahora no se los sueldos los compañeros servidores públicos. Aquí vale la pena señalar de que los bancos no esperan que el gobierno deposite para poder nosotros cumplir con nuestras obligaciones. Nosotros tenemos deudas contraídas con anterioridad y que no hemos podido tiempo de las obligaciones contraídas. Pero el gobierno dice que no tiene dinero, le deben a todo el mundo. Ya la tenían complicada en el 2019, ahora llegó la pandemia, entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen? Bueno, el gobierno, vale la pena señalar que priorizó el pago de la deuda externa para pagar el tema de los bonos. Hace menos de un mes el ministro de Finanzas, el gobierno mismo había manifestado de que 2.400 millones habían ingresado al país por cuanto habían cumplido a tiempo el pago de sus obligaciones por concepto de deuda. Esos 2.400 millones de dólares no sabemos dónde están. Sin embargo, para pagar los salarios del sector público bastaba menos de la tercera parte de esos 2.400 millones de dólares
y no se ha priorizado el tema del pago de los servidores públicos. Parecería que en la agenda del gobierno no nos encontramos los servidores públicos como un grupo prioritario. Ahora, a esta situación se tiene que sumar el tema de las desvinculaciones, de los despidos. ¿Cuántos servidores públicos han quedado sin empleo hasta ahora? Bueno, tenemos conocimiento de que cerca de 3.000 en este corto tiempo ya han sido desvinculados del sector público, pero no solamente pensemos en ellos. De acuerdo a la estadística que refleja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, son más de 310.000 los que han sido desvinculados del IES. Entonces, tenemos una tasa de desempleo que supera las expectativas de los países más pobres. Ahora, ¿ahí está contando a los servidores de las empresas públicas cuyo cierre ha sido anunciado o ellos tendrán que ser sumados en otra tanda? Recordemos que está a punto de salir de que con decreto salga la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Considero que esta es la vía eficaz para privatizar las empresas públicas y allí va a haber un desempleo muy grande. Debemos también anotar de que nosotros hemos presentado ya una demanda por el decreto 1053, donde que reducen la jornada laboral para reducir el sueldo. Pero notemos aquí que no reducen la carga laboral, reducen la jornada, y el servidor público que antes en 8 horas tenía que hacer un trabajo y muchas veces se quedaba 10 horas trabajando, ahora tiene que hacerlo en 6 horas, cobrando menos del 16.66%. A eso le llamamos nosotros intensificación del trabajo, y por ello hemos presentado también una demanda de inconstitucionalidad, no solamente al decreto 1053, sino a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Iván, en otros tiempos ya estarían en las calles manifestándose. La pandemia contribuye a que no haya protestas y este es el país de los hechos consumados. Precisamente parecería que el gobierno aprovechó la pandemia para elaborar una serie de decretos, una serie de leyes y acuerdos ministeriales que han conculcado los derechos de los servidores públicos. Nosotros hicimos un llamamiento para el 16 de julio, conjuntamente con las organizaciones del FUD y otras organizaciones sociales, para acogidos a la Constitución, en el derecho a la protesta que nos asiste, a la resistencia, salir a las calles. Lamentablemente, el tema de la pandemia nos hizo retroceder y llamamos a una asamblea general con dirigentes nacionales para suspender esta movilización. No descartamos, por supuesto, en cuanto podamos, hacer una manifestación para mostrar nuestro desacuerdo. Iván Bastidas, presidente de la Confederación de Servidores Públicos, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Una pausa y regresamos. Y antes de despedir Contacto Directo, queremos enviar un saludo a nuestra ciudad que mañana conmemora 485 años de fundación, reconociendo el trabajo de su gente que hace de todo para sostenerla y empezar de nuevo. A los habitantes de esta ciudad, condenada para siempre a levantarse, a alimentarse de adversidades, a continuar indeteniblemente en la búsqueda de su destino, un destino de trabajo, de solidaridad con todos y, por supuesto, de libertad. Yo nací en esta tierra.